Bien, amigos, vamos a recibir a Constanza Moreira. Constanza Moreira tiene un título que podríamos decir de posgrado hecho en una universidad brasilera. Fue además fue precandidata a presidente en las elecciones internas del Frente. Es una mujer que sabe mucho de política, que sabe mucho de análisis internacional y que además conoce mucho Brasil por haber estado allá. ¿Qué tal, Constanza? Buenas tardes, ¿todo bien? Hola, ¿cómo están? ¿Se Bien. escucha bien? Se escucha bien y se ve mucho mejor. Muy bien. No te voy a preguntar cosas obvias. Por ejemplo, si estás contenta porque ganó Lula, si Lula ganó porque es justo que haya ganado. Lo que tal vez te voy a preguntar es si le va a ser fácil gobernar con la paridad que se dio en las urnas. ¿Qué te parece? Bueno, yo creo que le va a ser complicado gobernar por el resultado de la primera vuelta, especialmente, y también de la segunda. ¿A qué me refiero con esto? Que en la primera vuelta, bueno, el Senado le es francamente adverso, y en el Congreso el bolsonarismo y sus aliados tienen mucha fuerza. Dependerá, el Congreso, bueno, es la Cámara de Diputados en Brasil, ¿no? Dependerá allí de que sus socios, que son el PMDB y el PSDB, el partido de Fernando Henrique Cardoso, y el PMDB de Simón Tebet, que lo apoyó, efectivamente traducen ese apoyo en el Congreso. Aún así, tiene un Senado adverso. En materia de gobernadores, que se acabó de definir entonces en la segunda vuelta, el Congreso y la Cámara de Senadores se definió en la primera. En la segunda vuelta, el PT tiene una presencia muy reducida en el ámbito de los gobernadores estaduales. Allí muchos candidatos favorables a Bolsonaro y muchos candidatos de la Unión, que es la alianza bolsonarista, tuvieron victorias muy importantes en muchos estados brasileños. Y luego hay estados donde ganó el PMDB o el PSDB, que son aliados de Lula en esta elección, pero recordemos que en el proceso de destitución de Dilma no acompañaron precisamente al PT. Entonces son aliados antibolsonaristas. Hay que ver cuánto Lula consigue afirmar esta alianza con sus socios para poder tener un poco de gobernabilidad a nivel del poder legislativo. Recordemos que a diferencia de Uruguay, el poder legislativo es un poder que tiene capacidad para hacer enmiendas parlamentarias, es decir, para hacer enmiendas constitucionales. Tiene entonces un gran poder el poder legislativo, y eso me parece que es lo que Lula tiene más complicado. Él ganó la elección por 2 puntos, más o menos, es decir, un poco por debajo de lo que preveían algunas encuestas, que le daban 53-47. Él está ganando apenas por 2 puntos a Bolsonaro, pero bueno, gana por 2 millones de votos, digamos, y el resultado ya está, es decir, ya lo reconoce. Ay, se nos cortó. Todos los márgenes. Constanza, esperá. Especialmente para Brasil, muy importante. Esperá un poquito porque se nos cortó un poquito justo cuando creí escucharte que Bolsonaro ya reconoció. No, hasta donde yo sé, Bolsonaro todavía no había reconocido. Bien. Lo cual bueno, deja una interrogante allí, si lo hace por una violación a las buenas maneras políticas, porque cuando el resultado es definitivo y se tiene el 100% de las urnas escrutadas, corresponde que el presidente saliente reconozca la victoria del presidente entrante. Claro. Esto no ha sucedido, a pesar de lo cual yo decía, hubo reconocimiento de los resultados, especialmente para Brasil. Es importante el reconocimiento de Joe Biden, el reconocimiento de Estados Unidos de este resultado, y no la va a tener fácil, no la va a tener nada fácil, y además Brasil no está en su mejor momento económico, está con una perspectiva de crecimiento muy aplanada. Hereda un aumento de la pobreza, un aumento de la desigualdad, dificultades con la post-pandemia
dificultades en el sistema de salud y sobre todo tiene un margen muy reducido de recursos públicos, porque recordemos que con Temer, cuando asume Temer después de la destitución de Dilma, le pone un límite al gasto del Estado, un congelamiento, digamos, de los gastos del Estado. Esto se hace en el Congreso. No sé si Lula tendría condiciones de cambiar esta política, porque de permanecer esta política él tiene acceso a recursos federales reducidos para todo lo que tiene que hacer. Estas son sus dificultades y además tiene un país dividido en el cual los estados ricos votaron a Bolsonaro y realmente Lula está siendo apoyado por los estados más pobres, por el Nordeste, por Bahía, por Piauí, pero bueno, en San Pablo experimenta una gran derrota. Río de Janeiro, que yo veía las imágenes, decía no hay nadie festejando. Bueno, es de donde proviene Bolsonaro, es muy bolsonarista. En Minas Gerais, que es el estado más rico de Brasil, junto con San Pablo, tampoco le fue bien. Este es el mapa de sus desafíos y de sus limitaciones. No obstante lo cual, gana la elección. Lula gana la elección, eso es el hecho más significativo, y Bolsonaro es finalmente desplazado. Y para que Lula gane esta elección, no la gana solamente con los votos del PC, el PSOL, el PCdoB, que son los partidos que lo acompañan, sino que gana con el apoyo de los partidos del Centrão brasilero, claro, que es el PMDB y el PCdoB. Esto le tiene que dar una fuerza a Lula, por lo menos en el arranque, y creo que la comunidad internacional acompaña con un suspiro de alivio, no sé si con alegría, pero con un suspiro de alivio, el fin del gobierno Bolsonaro. Constanza, Checho te quiere hacer una pregunta. Constanza, ¿cómo andás? No, de algún modo te traslado la pregunta que le hacemos en la encuesta a los televidentes, que es ¿cómo puede cambiar esta victoria de Lula el vínculo de Brasil con Uruguay, o mejor dicho, de Uruguay con Brasil? Porque hasta ahora, con el gobierno de Bolsonaro, Uruguay tenía cierta afinidad en el ámbito del Mercosur, en el sentido de permitirle a Uruguay hacer negocios por fuera del Mercosur, ¿no? El vínculo con China, eventualmente con Turquía, esa apertura al mundo de la cual habla el gobierno. No se sabe qué puede llegar a pasar con Lula. ¿Crees que puede cambiar la relación entre Uruguay y Brasil con el cambio de gobierno? No, yo diría al contrario. Creo que el triunfo de Lula y su apuesta a reforzar el Mercosur y la integración regional son buenas noticias para Uruguay. Recordemos que Uruguay, su principal socio comercial hoy es China y después es Brasil. Entonces, creo que la afirmación de Lula como líder regional, apostando al Mercosur, es una buena noticia para Uruguay. Y bueno, luego allí está la decisión del presidente Luis Lacalle Pou de tratar de iniciar un camino separado del resto del Mercosur, pero bueno, tampoco ha tenido mucho éxito en eso, porque las decisiones finalmente del Mercosur se toman por consenso. Pero al Uruguay le ha ido mucho mejor reforzando la integración regional y el comercio con sus socios, que en una perspectiva de cortarse solo. Esa perspectiva de cortarse solo para un país muy pequeño no funciona muy bien. De hecho, la diversificación comercial que el Uruguay experimenta hoy y que lo hace menos vulnerable a los giros del mercado internacional, la experimenta con el proceso de integración muy avanzado. Entonces, hay que recordar que la política exterior de Brasil es muy pragmática. El pragmatismo brasileño es muy conocido. Lula va a intentar recuperar esa condición que alguna vez tuvo de octava potencia mundial, hoy es la 12ª potencia mundial, y eso debería ser una buena noticia para Uruguay. Yo no creo que el hecho de que... Ahí se trancó de nuevo. No, la perspectiva pragmática con la que Brasil se relaciona con sus socios, y esta relación con los socios yo diría que es relativamente independiente desde el punto de vista comercial y desde el punto de vista económico del signo político del gobierno.
No obstante lo cual, gobiernos de mayor contigüidad ideológica seguramente tengan otro margen para hacer cosas juntos. Pienso que en Brasil, en manos de Lula y Alberto Fernández, hubieran encontrado, por ejemplo, una solución al tema de las vacunas distinta a la que se encontró en su momento. En eso ayuda, pero yo diría que no debemos experimentar grandes cambios. No me pareció muy acertada, sin embargo, el comunicado que hace nuestro presidente cuando saluda la asunción de Lula, el triunfo de Lula. Simplemente debería haberse limitado a decir felicitaciones, presidente, y no a recordarle que queremos un Mercosur abierto y moderno, que es como decir, lo saludamos siempre y cuando usted se atenga a los términos en los que pensamos el Mercosur. No me pareció una declaración muy infeliz, pero nada de eso va a estropear mayormente las relaciones entre Brasil y Uruguay. Constanza, Nadia también te quiere hacer una pregunta. Constanza, buenas tardes. Lula declaraba en las próximas horas que espera de Bolsonaro una transición transparente y tranquila. ¿Hay alguna clase de temor en la región, en Brasil mismo, de que Bolsonaro pueda llegar a tomar medidas, a generar alguna especie de revolución interna? Bueno, tenemos dos perspectivas complicadas allí. Una es la política de la calle, y la otra es la política institucional. Respecto a la política de la calle, ¿qué es lo preocupante allí? Es que la liberalización de las armas que hizo Bolsonaro durante su periodo crearon mucha milicia armada. Hay mucha gente con armas, ya hubo escándalos con el exdiputado Jefferson. Eso está complicado y eso puede ocasionar una vida cotidiana de la política, que es la vida de las rubas, que es la vida de lo público, complicada por el tema de las bandas armadas en Brasil y de la vuelta a la política de la violencia social. Y la otra es la política institucional. No es lo mismo hacer una transición ordenada, ministerio a ministerio, diciendo qué es lo que hicimos, qué es lo que dejamos de hacer, etcétera, que esta postura en la que aparece hoy Bolsonaro sin reconocer la victoria de Lula, que es como decir, bueno, arreglate como puedas. Es muy distinto, y eso lo sabemos los uruguayos, hacer una transición ordenada, con transparencia, con prestación de cuentas a nivel de todas las carteras ministeriales, que hacer una transición desordenada y bueno, me fui y dejé las cosas como están. Hay que esperar un poquito. Lula va a asumir recién el 1 de enero. Entonces falta tiempo, y ese tiempo va a ser muy esencial para determinar en qué condiciones asuma Lula. Insisto, los uruguayos lo sabemos, las transiciones ordenadas, institucionalizadas, es lo mejor que le puede pasar a la democracia. Si Bolsonaro sigue sin reconocer eso, no sé qué expectativa razonable podemos tener de una transición transparente, ordenada, institucionalizada. Me quedan mis dudas. ¿Ha sido inteligente la presencia de Mujica allá y de Orsi, Constanza? Bueno, Mujica tiene una relación con Lula de mucho tiempo y realmente Lula es algo más que el actual presidente de Brasil, es algo más que Lula. En este momento la capacidad de representación que Lula tiene del drama brasilero es impresionante. Alguien lo nombró como el resurrecto. Él mismo se refiere a la resurrección, ¿no? A su resurrección como figura política, y en ese sentido es una inspiración ética y moral también para muchos brasileños, por lo que ha sido su historia y por lo que ha sido su prisión, por lo que ha sido su liberación, y yo creo que hay un voto a Lula que trasciende la perspectiva puramente política. También es quien representa allí la esperanza, la vuelta a la democracia que ha estado muy dañada en este tiempo. A mí me parece natural que Mujica haya ido a acompañarlo, me parece muy natural. Bambino. Sí, Constanza, te quería consultar un poquito saliendo de este tema. Es decir, falta mucho todavía, ya que estamos hablando de elecciones, de lo que son las elecciones en nuestro país, pero más o menos se van decantando algunos candidatos. Se habla por allí de la posibilidad de Orsi, de la posibilidad de Carolina Cose, actual intendenta de Montevideo. ¿De qué lado te encuentras?
Bueno, a mí me parece que la fórmula, bueno, nosotros, yo y Casagrande, obviamente apoyamos a Carolina y apoyo muy explícito. Ujú. La propia Carolina ha puesto ha puesto paños fríos en la cuestión de la decisión sobre la candidatura, lo cual me parece muy, muy sensato. Pero sin duda, los dos líderes emergentes de este último periodo de la izquierda uruguaya, lo cual le hace bien con Carolina y Orsi, una mujer, un hombre, nuevas generaciones bueno, no son tan jóvenes, ¿no? No son Fernando Haddad, pero son nuevas generaciones. Y creo que la fórmula entre ellos es una muy buena fórmula. Habrá que seguir trabajando en ella, pero creo que el Frente Amplio tiene una fórmula y eso lo distancia del resto de los partidos. Independientemente de quién vaya primero, pero creo que el tema de tener una fórmula, que sea una fórmula de recambio y que ambos tienen popularidad, hacen cosas juntos, eso me parece que es un capital político para el Frente Amplio muy positivo y que lo diferencia de la coalición que hoy está en el gobierno, que, bueno, como la figura como en este país no hay reelección, la tiene bastante más complicada que el Frente Amplio. Eso le allana el camino al Frente Amplio. Yo te quería, casi para ir entrando en la recta final, preguntar algo de nuevo con respecto a Brasil. Siendo que los dos candidatos que fueron a la segunda vuelta ayer están tan en un extremo del otro, porque son bien opuestos, ¿cuál es la lectura que se hace de que haya sido tan pareja la elección? Bueno, yo mira que lo estoy rumiando todavía, porque la verdad es que los votos de la segunda vuelta, Bolsonaro recuperó mucho más votos que Lula. Lula termina la primera vuelta con 49%, 48% y algo, o sea, era imposible que Lula perdiera la elección. Sin embargo, la elección de ayer no fue para cardíacos, ¿no? No fue para cardíacos, porque era mucho más parejo, nuevamente, mucho más parejo. Eso habla de la fuerza del bolsonarismo. Eso no necesariamente se traduce en una ecuación política partidaria, pero habla de la fuerza del bolsonarismo. Lula también advierte que esta fuerza, cuando arranca su discurso, dice, bueno, la fuerza del bolsonarismo está explicada también porque hay una maquinaria estatal a ese servicio, pero lo cierto es que es muy parejo. Bolsonaro además se caracterizó en el mundo por ser un candidato de extrema derecha. No es la derecha brasilera de antes, digamos, el PMDB, el PCDB, el PFL, no, es otra derecha con un liderazgo muy fuerte. Por eso los partidos de centro derecha en Brasil terminan apoyando a Lula, porque, digamos, ellos finalmente de lo que yo creo que es un golpe de Estado parlamentar contra Dilma, terminan no ganando nada, ¿no? Todo eso redunda en Bolsonaro. Entonces, yo creo que hay que ver si ese centro-derecha de Brasil vuelve a retomar un poco de protagonismo. Me daría la impresión de que sí, por la cantidad de gobernadores que tienen. Es una elección muy polarizada porque también Bolsonaro la polariza terriblemente. Lula es un candidato identificado con la izquierda, pero siempre ha gobernado con alianzas muy amplias. El PT nunca tuvo más del 20% de los votos en el Congreso. Es decir, el hecho de que él se junte con Alckmin o que en la elección de 2002 haya estado con Yuscil Alencar, es una alianza socialdemócrata, ¿no? Es una alianza capital-trabajo, es una alianza amplia. No creo que Lula exprese esa radicalidad de la izquierda con la que siempre Bolsonaro lo tipificó. Yo creo que el que está muy corrido a la derecha es Bolsonaro, y está muy corrido no solo por la perspectiva económica, está muy corrido en la agenda sexo-género, ¿no? Sobre todo en la agenda de los derechos de las mujeres, en las cuestiones de la educación, escuelas sin partido, digo, por eso se lo llama el neofascista, en la cuestión de las armas. Eso lo transforma
en una especie equivalente de Trump, ¿no? En Brasil, pero bueno, lo que pasa es que Estados Unidos es una sociedad, es un sistema político mucho más institucionalizado, y en Brasil todo lo que se había empezado a construir parece haberse erosionado mucho en este tiempo. Cosas de las que tenemos que temer es de la violencia social, sin duda, de una transición compleja y llena de problemas, sin duda, pero que Lula haya ganado, bueno, para mí es la primera noticia en mucho tiempo positiva que nos da Brasil. E insisto, yo creo que Uruguay y Argentina ganan con eso. Y también se abre entonces la idea de que la región pueda transitar hacia un nuevo ciclo progresista. Más allá de que yo soy una persona de izquierda, recuerdo que el ciclo progresista en América Latina, más o menos que va del 2000 al 2015, es un ciclo donde América Latina crece mucho económicamente, hay reducción de la desigualdad, hay aumento del empleo, hay una agenda de derechos muy importante. Entonces yo miro con cierta esperanza desde el punto de vista de la distribución del ingreso, de los derechos de las mujeres, de los derechos de la diversidad, de la lucha contra el racismo, ese nuevo mapa, esa nueva cartografía de una América Latina, aunque muy polarizada, una cartografía progresista, digamos. Bien, gracias Constanza por estos minutitos, muy amable, y en cualquier momento nos estamos comunicando de nuevo. ¿Sí? Muchas gracias a ustedes por la invitación. No, que pases bien, que pases bien.